see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre dos temas muy interesantes y que nos afecta a todos. Voy a conversar con una especialista, la doctora Silvia Radati, sobre dos temas que afectan al gran grueso de la población: la diabetes y el tabaquismo. Muchas veces sabemos que algún amigo, algún pariente sufre repentinamente de un coma diabético o de la nada se convierte en insulino dependiente y nos preguntamos qué es exactamente la diabetes, cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias, cómo prevenirla. Lo mismo también vemos personas que son esclavas del cigarrillo y que no lo pueden dejar. Y muchas veces nos preguntamos por qué. ¿Por qué no pueden dejar el cigarrillo si saben que les hace tanto mal? Bueno, de todos estos temas vamos a conversar en el próximo bloque. Acompáñennos. Buenas tardes, Silvia, te doy la bienvenida. Muchas gracias por venir al programa. Gracias. Me gustaría que te presentaras para que la teleaudiencia supiera quién sos y qué es lo que haces. Bueno, mi nombre es Silvia Radati, vos lo dijiste. Soy especialista en clínica médica con orientación a diabetología y soy experta en tabaquismo. En tabaquismo. Hago esto desde hace 20 años. Bastante, ¿eh? Bastante. O sea que podemos decir que ya sabes bastante del tema y has visto mucho. Sí, he visto mucho, pero cada vez hay que aprender más. Se aprende más. Bueno, vamos a empezar a hablar de la diabetes, que como a mí me encanta la etimología de las palabras por mi carrera, por letras, busqué y significa correr a través de, diabetes, ¿no? Viene del griego la palabra. Y estuve viendo que ya desde la antigüedad hay, digamos así, documentos o documentación de que ya hay registros de personas que sufrían de este mal desde la antigua Grecia, podríamos decir, ¿no? Me gustaría que le explicaras al público qué es exactamente la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que, digamos, la fisiopatología tiene que ver con la falta total o parcial de insulina. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas y que esto hace que el cuerpo constantemente tenga hiperglucemia, que la glucosa esté alta, el azúcar esté alto constantemente. Entonces esto provoca un estado de inflamación de las arterias, de las chiquitas y de las grandes, y esto es lo que genera el daño en la diabetes, ¿sí? Fundamentalmente la diabetes es una enfermedad vascular. Vascular. Ahora, sé que hay distintas clases de diabetes. Sí. La diabetes clase 1, la clase 2, pero de eso vas a hablar mejor vos. ¿Podrías explicar un poquito qué es la clase 1, qué es la clase 2? Básicamente hay dos grandes tipos de diabetes, que son el número más grande de pacientes, que son la tipo 1, la tipo 2, después tenés la diabetes pregestacional, y después tenés otro tipo de diabetes que son provocados por otras causas que es muy chiquito el número en comparación con los otros. La diabetes tipo 1 es la diabetes donde no hay insulina, ¿sí? Esto es un defecto autoinmune, se presenta en los chiquitos, ¿sí? Desde muy temprana edad, chiquitos de 4 o 5 años debutan con la diabetes. Es la diabetes más chismosa, porque es la que tiene los síntomas clásicos, ¿no? De mucha sed, pérdida de peso, mucho apetito, malestar general muy marcado. Entonces, bueno, ese tipo de síntomas rápidamente llevan a hacer un diagnóstico. Claro. Después tenés la diabetes tipo 2, que el 90% de los diabéticos tiene esta diabetes. Es la diabetes que tenemos más que nada los adultos, una diabetes más insidiosa, de un comienzo más progresivo, que no tiene síntomas así muy llamativos, y es la que, como te digo, afecta a la mayor parte de la población y es la más relacionada con otras comorbilidades como la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo. Claro. Y esta sí tiene una característica heredofamiliar muy fuerte, ¿sí? Tendencia genética. Siempre hay alguien en la familia, papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos,
uno encuentra que hay un antecedente Hay antecedentes familiar. genéticos. Exactamente. Bueno, yo tengo varias preguntas para hacerte porque hoy voy a funcionar como paciente. Bien. Tengo la posibilidad de estar con vos. Bueno, tengo casos de personas queridas y conocidas cuyos hijos de pronto, de la nada, sin tener a nadie, digamos así, bueno, a nadie no, porque realmente uno conoce a lo mejor hasta la segunda generación, pero la quinta, la sexta, ¿quién la conoce? Nadie. Bueno, digámosle que dentro de su entorno familiar, de pronto el chiquito, de la noche a la mañana, su páncreas dejó de funcionar, porque la función del páncreas sería, digamos así, generar insulina, Sí, que es la que controla el azúcar en sangre. Tal cual, Dicho de una manera muy llana para que nos entienda todo el mundo. Yo también. Exactamente. Es así. Una de las funciones es esta, ¿sí? Es la de esa, producir claro. la insulina. Ahora, Entonces, si de pronto el páncreas dice no trabajo más, no trabajo genera más. la insulina y el azúcar se dispara para cualquier lado. sí, esto, o sea, esa es la idea. El debut de la diabetes tipo 1, como te decía, realmente es muy, muy florido, muy sintomático. Y eso puede ocurrir de la noche a la mañana. Sí, sí, porque, o sea, puede haber síntomas más sutiles, niños de bajo, digamos, de retardo del crecimiento o más bajo peso, que les cuesta concentrarse un poquitito en los primeros años en el colegio, pero la realidad es que es raro que el pediatra no diagnostique esto en los primeros años de la vida. Bien, y a esa diabetes tipo 1, que por lo que voy viendo ataca a las criaturas... Comienza en la primera infancia. En sí. la primera infancia, porque ya un adulto, la diabetes tipo 1 es medio raro que lo ataque. Algunos diabéticos adultos pueden tener una diabetes similar a la tipo 1, pero es más difícil. Digamos, uno puede en el adolescente diagnosticar la diabetes tipo 1 como una forma pura, más tardía. Claro. En el adulto ya la cosa es básicamente el tipo 2. Tipo 2. ¿Y cuál sería la diferencia o cuál sería el grado o el índice de gravedad? Porque aparentemente, por lo que voy viendo en este tema, ¿la 1 sería más grave, por decirlo de alguna manera, que la 2 o no tiene nada que ver eso? No porque, A ver. o sea, que el diagnóstico sea en lo agudo no significa que vaya a ser más grave. ¿Sí? Obviamente, si un paciente debuta con un cuadro que se llama cetoacidosis diabética, que es la forma grave de presentación de diabetes tipo 1, tiene riesgo de vida. ¿sí? Tiene riesgo de vida. Pero también tenemos el diabético tipo 2 que debuta con un infarto, que no se sabía diabético y se infartó, y entonces, o sea, la gravedad no depende de... No depende de la si clase de diabetes. Depende del control de la diabetes. Ajá. Ahora, bueno, vamos a empezar, voy a seguir un poquito con la número 1, después te voy a pasar a la número 2. La número 1, cuando a una criatura se le diagnostica diabetes tipo 1, que ya es irreversible, ya no tiene más solución. Tal cual. Una vez que uno diagnostica la diabetes, la diagnostica. Una enfermedad controlable, tratable, pero no se la vamos a sacar. No se revierte el proceso. No. El páncreas dejó de funcionar y ya no funciona nunca más. Exacto. Y trasplante de páncreas no hay. No es una práctica... Por ahora hasta el año 2014, porque uno no sabe nunca lo que va. Tal cual. Lo que va a Hay ocurrir. muchos avances en medicina genética, hay insulinas maravillosas que son muy poco alergénicas. Hace muchos años atrás teníamos poco manejo de esto y había muchas insulinas que no eran compatibles con el humano. Hoy por hoy la verdad que hay muchísimo avance en esto, hay insulinas maravillosas, pero el trasplante de páncreas... Por el momento no se hace en ninguna parte del mundo un trasplante de páncreas. No, que yo ¿Y debido a qué, Silvia, no se puede? Porque se trasplantan otros órganos. ¿Por qué el páncreas no? No te sabría decir por qué no se trasplanta el páncreas, pero digamos, Por ahora no hay... No, que yo sepa. No se ha sentado ningún precedente en lo que ocurre. Bueno, si el señor director puede poner un poquito, tenemos un video que habla de la diabetes. ¿Lo podemos ver, por favor? La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente. La insulina es una hormona producida por el páncreas que el cuerpo utiliza para transformar los alimentos que consumes en la energía que necesitas para tu vida cotidiana. Veamos de cerca cómo funciona la insulina. Cuando comes, tu cuerpo descompone los alimentos en azúcar o glucosa. Tu cuerpo usa la glucosa como fuente de energía.
La glucosa se desplaza por el torrente sanguíneo para llegar a todas las células de tu cuerpo. Cuando comes, tu páncreas libera insulina. La insulina transporta la glucosa de la sangre a las células de tu cuerpo para que se transforme en energía. Esta energía proporciona todo lo que tu cuerpo necesita para mantenerse vivo. En las personas con diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. La diabetes tipo 1 representa entre el 5 y el 10% de todos los casos de diabetes. Generalmente se la diagnostica en niños y adultos jóvenes y dura toda la vida. Las personas con diabetes tipo 1 reciben insulina todos los días. Para mantenerse saludables, deben conservar su nivel de glucosa en la sangre dentro de un rango determinado, equilibrando las dosis de insulina con el plan de alimentación y ejercicio físico. La diabetes tipo 2 representa entre el 90 y el 95% de todos los casos de diabetes y se presenta con mayor frecuencia en adultos. Las personas con diabetes tipo 2 controlan la enfermedad siguiendo un plan de alimentación, manteniéndose activas y tomando medicamentos para la diabetes, entre ellos insulina si es necesario. Gracias a un trabajo conjunto con el equipo de profesionales de la salud que las atiende, todas las personas con diabetes pueden desarrollar un plan de tratamiento eficaz. Cuando una persona tiene diabetes, tu cuerpo no produce suficiente insulina o la insulina que produce no actúa en forma adecuada. Sin insulina, tu cuerpo no puede procesar los alimentos correctamente. Es decir, la glucosa no puede entrar a tus células y transformarse en energía. Como consecuencia, la glucosa se acumula en la sangre. A menudo, el páncreas produce insulina, pero el cuerpo no puede utilizarla de manera adecuada. A este problema se lo conoce como resistencia a la insulina. Si tu cuerpo no puede usar la insulina, la glucosa no puede ingresar a tus células para ser transformada en energía. También en este caso se acumula glucosa en tu sangre. Para que la glucosa pueda ingresar en las células, el páncreas intenta producir más insulina. Por algún motivo, la producción de insulina termina haciéndose más lenta, como si el páncreas se cansara. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 presentan resistencia a la insulina y deficiencias en la secreción de la misma. Esto quiere decir que su cuerpo no puede utilizar de manera adecuada la insulina que genera y su cuerpo no produce suficiente insulina. Ahora conocemos los dos diferentes tipos de insulina, pero ¿qué puede ocasionar la diabetes? Eso es lo que te iba a preguntar. O sea que hay dos cuestiones. Puede ser que el pobre páncreas siga trabajando, pero que de pronto, y por eso es lo que te pregunto, ¿por qué de pronto el cuerpo dejó de procesar correctamente la insulina? ¿Por qué? La causa más frecuente es la obesidad. Ah, la obesidad. Sí, la diabetes se asocia fuertemente a obesidad. Porque el tejido adiposo es un gran órgano que produce un montón de sustancias y le hace como una barrera, claro, al efecto de la insulina. Claro, con lo cual, como bien decía el video, el páncreas se esfuerza porque lo único que interpreta es que la glucosa no baja en la sangre y termina cansándose, claro, es infructuosa su misión. Entonces lo que pasaría acá es como si la grasa impermeabilizara por dentro, por decirlo de alguna manera, se puso un impermeable y no deja que entre, por decirlo de una manera llana. Sí, ¿no? sí. O sea, y cuando una persona se considera que es obesa, cuando tiene, por ejemplo, bueno, también que depende de cada persona, ¿no? Pero más o menos, ¿cuántos kilos de una persona se puede llegar a decir que puede llegar a ser obesa? ¿20 kilos del peso que le corresponde? Bueno, hay cálculos
índice de masa muscular, ¿sí? Por encima de 27 uno tiene sobrepeso, por encima de 30 de masa corporal tiene obesidad, y hay distintos grados de obesidad, ¿sí? Claro. O sea, independientemente de cuántos kilos de más tenga, este es otro dato que no significa que el más gordito tiene más diabetes, ¿sí? No. Porque eso depende de otros tantos factores que tienen que ver el sedentarismo, el tabaquismo, como decíamos, la herencia, ¿sí? Claro. No solamente que el que está un poco gordo, inmediatamente sine qua non va a ser diabético. No es sinónimo obesidad de claro, diabetes. Claro, tiene que dar conjugarse otros factores. Exactamente. Claro, ahora vos dijiste muy bien que el segundo tipo de diabetes, o sea, número 2, no presenta síntomas. Y el otro día me estaba contando una amiga y me pusiste un ejemplo muy puntual. Ella se estaba por hacer un prequirúrgico porque la iban a operar de la rodilla, una persona es bastante gordita, ¿no? Y sé que no se cuidaba la alimentación, por lo menos hasta ese momento. Y se fue a hacer el prequirúrgico y me dijo, mira, me asusté tanto porque cuando le hicieron la extracción de sangre tenía 500 de azúcar y tenía 22 de presión, pero ella no tenía el menor síntoma, se había vuelto en colectivo a la casa, llega y desde el sanatorio la llamaron que se fuera urgente y la dejaron internada. Dice, no tenía ni un dolor de cabeza y le podía haber provocado un coma diabético. Sí, lo que pasa es, ya te digo, son sutiles a veces los síntomas de la diabetes tipo 2. El paciente viene a la consulta y estoy cansado, o estoy decaído, o por ahí, sí, estoy un poco mareado. Son síntomas que podemos tener todos por trabajar muchas horas o por otras causas. Y bueno, en el contexto de un paciente que tiene características de sobrepeso, sedentario, o está muy estresado, uno se empieza a orientar, y por supuesto la edad, ¿no es cierto? El adulto mayor de 35 años, uno tiende a pedirle exámenes complementarios para corroborar los diagnósticos, y bueno, y ahí aparecen estos registros de... Decime, Silvia, si uno, por ejemplo, regularmente se hace análisis, porque todos los años generalmente uno se hace un chequeo, ¿cada cuánto tendría que hacerse un chequeo un adulto para decir, bueno, porque si uno se lo hizo hace 3 meses y no le salió nada, puede de pronto cambiar esa situación sin que... En 3 meses es raro, salvo que ocurra un evento traumático o muy grosero que haga que tu cuerpo entre en un estrés determinado, que ese páncreas que estaba bien, más o menos por ahí, genera la hiperglucemia. Pero después de los 40 años, clásicamente, uno le pide a la población adulta que se haga un control todos los años, ¿sí? Con un control todos los años alcanza. Sí. Previo a eso, el paciente que tiene antecedentes familiares, o que es obeso, o que tiene alguna otra patología endocrinológica, hipotiroidismo, otra patología que se asocia más frecuentemente a diabetes, los pacientes que tienen vitiligo, que esta enfermedad que falta pigmento. El vitiligo también tiene algo que ver con esto. Entonces, adelantamos eso y bueno, lo pedís, pero no antes de eso ni con más frecuencia, porque insisto, salvo que un paciente presente algún tipo de infección recurrente o este cansancio que no se justifica por otra cosa, antes del año... Claro, no tiene sentido. Bueno, entonces uno se va quedando más tranquilo porque uno dice, bueno, si me cuido y me hago los chequeos todos los años, es menos, digamos, no sea posible que a uno se le descontrole el organismo y lo sorprenda. También, por ejemplo, la hipertensión, ¿está relacionada con esto? La hipertensión es otro factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? O sea, como decíamos antes, la diabetes es una enfermedad vascular fundamentalmente. Si se juntan otros factores de riesgo, el paciente va a empezar a tener mucho más riesgo de desarrollar infartos, accidentes cerebrovasculares, otras angiopatías, que el paciente que no tiene hipertensión. Son 2 enfermedades, además, que son muy prevalentes en la población de los adultos. La diabetes y la hipertensión, el 40% de la población tiene alguna de las 2 patologías o las 2. O sea que hay veces es difícil decir cuánto se lo achacamos a la diabetes y cuánto o sea a la que van de la mano, son amigas, la hipertensión, la obesidad, bueno. Sí. Son todos de la familia. Vamos a dejar una pregunta para el próximo tipo manto de suspenso, que es si uno, haciendo una dieta sana y saludable, tiene menos riesgo de contraer diabetes que la persona que le encanta comer de todo y que no se cuida y que a lo mejor come azúcar en exceso y demás.
Pero eso no me lo vas a contestar ahora, sino en el próximo bloque. Detrás de las paredes de este convento se oculta un terrible misterio. Una a una las alumnas del último curso están desapareciendo. Y el padre Pablo, junto al comisario Ledesma, serán los encargados de descifrar los acertijos de la enigmática hermana Brígida. ¿Estará loca o es la única que sabe la verdad? No te quedes con la duda. Averigua el misterio leyendo Crimen en el Convento de la Adoración. Lo podés encontrar en las principales librerías de la ciudad o mandanos un mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar, que con gusto te lo enviaremos. ¿Creíste que el comisario Ledesma había logrado desbaratar esa red de trata de personas que acecha el Convento de la Adoración? En este nuevo libro, No matarás, Ledesma tendrá que abusar su ingenio para poder descubrir quiénes son los que se escudan en las sombras. No dejes de leer esta nueva entrega de la saga de Crimen en el Convento de la Adoración. Lo podés encontrar en todas las librerías Jenny del país. Of green, red roses too. Bueno, acá queda una pregunta muy interesante, que vos también me hiciste una pequeña corrección, que a veces uno, cuando está en este tema, yo te pregunté si una persona que se vive cuidando para no engordar, porque muchas veces las mujeres hacemos dieta para eso, tiene menos perspectivas de contraer esta enfermedad que la persona que come de manera desordenada. Y vos me hiciste una corrección sobre las verduras. Sí. A ver. En realidad sí, o sea, claramente el primer tratamiento que uno le da además a un paciente diabético es el plan de alimentación, ¿sí? Claro. Es decir, si vos tenés una dieta saludable, balanceada, haces actividad física y tenés normopeso, tenés mucha menos posibilidad de desarrollar diabetes que si no, ¿sí? Claro. Sobre todo si hay antecedentes en la familia. Y el tema de cómo combinar los alimentos también es importante, porque las famosas dietas, ¿no?, que uno ve por ahí o que no están supervisadas, a veces uno se piensa que comer pollo con zapallo todo el tiempo es una cosa súper sana y resulta que el zapallo tiene alto contenido de azúcar, con lo cual el arte de combinar los alimentos es la base del tratamiento para la diabetes. Mirá qué interesante, eso sí, porque uno cuando está en un sanatorio, un enfermo sabe que le dan enseguida la calabaza naranja y el pollito hervido, y piensa que eso es sinónimo de total y absoluta salud. No. Pero uno tampoco puede, lo que pasa es que también hay una cuestión. Hay personas que son, digamos así, monotemáticas con la dieta. Sí. No comen todos los días más o menos lo mismo. Sí. Y yo creo que uno tiene que estar, en la variedad está el gusto. Es que eso es lo peor para un paciente en general, pero para un diabético en particular, porque justamente la alimentación es la base del tratamiento de estas patologías. Con lo cual, Claro. si un paciente se aburre comiendo siempre lo mismo, Claro. primero tiene una mala orientación, porque el diabético prácticamente puede comer de todo, Pero en pequeñas cantidades. en las proporciones adecuadas y combinadas adecuadamente. Con lo Claro. cual, si vos lo restringís a 2 o 3 cosas, se aburre, las Y dietas... aparte no tiene los nutrientes necesarios tampoco. Tiene que haber variedad, calidad, ¿sí?, en la cantidad adecuada. Claro, y también sabés lo que veo yo, que a veces hay dietas que andan circulando por ahí, como vos dijiste, algunas son proteicas absolutamente, y cuánto daño le hacen al organismo, Sí. porque por un tiempo bastante largo, sí, se adelgaza mucho de peso, pero ¿a qué costo? Y altísimo. Por eso- Porque se come nada más que todos los derivados de las proteínas, o que tengan proteínas, y no ponen ninguna verdura, y el organismo no puede funcionar saludablemente. no es fisiológico. O sea, uno, para eso hay profesionales que dedican mucho tiempo Y esfuerzo. a prepararse para orientar a la gente a que coma hipocalórico, si quieren, para no subir de peso, pero completo, variado. O sea, Claro, porque estas el dietas cuerpo- extremas le hacen mucho daño a los riñones, al páncreas, o sea, estamos Es hablando... bueno, es bueno de aclararlo, ¿eh? Sí, las Hay gente dietas que baja mucho de peso de manera rápida, pero no se da cuenta de que está perjudicando su salud
Al margen de sostenerlo en el tiempo, por eso digo, estamos hablando de enfermedades crónicas. Esto no es que 3 meses vos haces la dieta y acá se terminó el tema. Seguro. Son enfermedades con las cuales uno tiene que convivir todo el tiempo. Claro, Entonces, claro. Yo siempre lo digo. Muy bien, es muy interesante lo que estamos aclarando. Si el señor director puede poner la otra parte del video, que es muy interesante, por favor. 450.000 personas viven en Andalucía con diabetes, una enfermedad que hay que controlar, pero que siguiendo una vida sana y llevando una alimentación saludable, permite tener una buena calidad de vida. La diabetes puede aparecer a cualquier edad. La que aparece en la infancia es la diabetes de tipo 1. Tiene un comienzo brusco y con bastantes síntomas. 1 de cada 200 personas tiene diabetes de este tipo. La diabetes tipo 1 va a aparecer fundamentalmente personas que lo van a notar mucho porque van a orinar más, la sed que tienen va a ser mayor que la que normalmente tenían, puede ser que coman algo más que venían comiendo, y en cambio, a pesar de todo eso, pues ocurre que pierden peso. Entonces, en este tipo de pacientes lo detectamos mucho más fácilmente porque ellos mismos suelen acudir a la consulta por este tipo de síntomas. Y el otro gran grueso de los pacientes que vemos presentan diabetes tipo 2, que aproximadamente se presentan en un 80 o un 90% en comparación con la diabetes tipo 1, que es más, cuyo porcentaje es mucho menor. Y fundamentalmente la diabetes tipo 2 se aparece porque es mucho más compleja que la diabetes tipo 1, porque puede haber un problema de déficit de insulina, pero a la vez puede ocurrir que esa insulina no actúe correctamente. La diabetes tipo 2 suele aparecer en adultos y ancianos. Sus síntomas casi no se notan, por eso tarda en diagnosticarse. 1 de cada 17 personas tiene diabetes de tipo 2. Pues yo me enteré hace aproximadamente unos 10 años. Y fue porque me encontraba muy cansado y además con muchas ganas de tomar cosas dulces, Coca-Cola y demás. Sudaba mucho por la noche, me levantaba varias veces a orinar, tomaba mucha agua, pero sobre todo además porque además perdí en muy poco espacio de tiempo una gran cantidad de peso, y ya eso me alarmó. La verdad es que lo recibí con un poco de preocupación, no es... hace 10 años, pues la verdad, hoy en día está la cosa mucho más controlada, afortunadamente, con unidades como estas, pero la verdad es que la preocupación la llevaba uno por el cuerpo sin saber qué iba a pasar, ¿no? Sobre todo por el tema de... Sobre todo cuando me dijeron que me tenía que pinchar insulina, y ya la verdad es que eso ya era un poco más problemático para mí y para mi familia, indudablemente, claro está. La diabetes tipo 2 fundamentalmente va a aparecer en edades, y como decía al principio, más tardías, ¿no? Fundamentalmente a partir de 30 o 40 años para adelante. En cuanto a los síntomas que detectamos, son menos llamativos que en el caso de la diabetes tipo 1 como síntomas de alarma, ¿no? La mayoría de los pacientes suelen venir fundamentalmente de forma casual, porque nadie te llega, mire usted, que es que yo tengo diabetes, sino la mayoría de los pacientes llegan porque en un análisis de rutina se le ha detectado unos niveles de glucemia más elevados que los que corresponden a la normalidad. Para diagnosticar la diabetes a tiempo, es muy importante estar muy atentos a los síntomas. Hay que acudir de inmediato al médico si aparece una sed intensa, que no desaparece ni bebiendo agua, si se orina en mayor cantidad o frecuencia, si aparece mucho cansancio o una pérdida de peso inexplicable. Además de los síntomas, hay que estar muy atentos a los factores de riesgo. Se debe acudir al médico si tenemos exceso de peso, antecedentes familiares de diabetes, hipertensión arterial, haber sido un recién nacido de peso elevado o haber sufrido diabetes en el embarazo. Tener una vida saludable, con una alimentación adecuada y hacer ejercicio físico ayudan a mantener la calidad de vida. Además, la diabetes es uno de los problemas de salud en los que más influye la atención que se le dedique a la persona afectada. Te voy a decir esto, cuando se aparece la diabetes tipo 2, instantáneamente la persona se convierte en insulino dependiente. No. Diabético tipo 2 generalmente
aparece en condiciones de que uno lo pueda tratar fundamentalmente con dieta, con actividad física, y en general usamos tratamiento bioral, ¿sí? No todo el mundo que tenga tipo 2 no. tiene que ser insulino dependiente. No, puede ocurrir en algún momento del transcurso de la enfermedad, ¿sí? Pero en general diabético 2 se maneja con hipoglucemiantes o con insulinosensibilizadores. Con medicación. Con medicación. Claro. Y he leído que hay países, por ejemplo China, Rusia, donde hay mayor cantidad, bueno, también la población, ¿no? Pero por ejemplo, hay países donde la gente en general no come. Te lo digo porque yo he estado en Estados Unidos un par de veces y he visto que la gente come mucha grasa, como las hamburguesas y las salchichas y las papas fritas. Y todo eso incide para que obviamente haya más tenor hay más obesos, y eso viene de la mano de más insulinoresistencia y más probabilidad de diabetes. ¿Sí? Claro. ¿Y qué relación hay entre la celiaquía y la diabetes? La única relación es que el enfermo celíaco tiene autoanticuerpos, igual que puede tenerlo el diabético tipo 1, ¿sí? Hay mayor incidencia de diagnóstico en este sentido. ¿Pero hay una relación? ¿El celíaco se puede llegar a transformar en diabético o viceversa? No, es simplemente una relación, ya te digo, de autoinmunidad, porque son dos enfermedades que tienen mucho de autoinmune, y entonces, así como el hipotiroidismo autoinmune también se asocia más frecuente por ahí a enfermedad celíaca o a otras enfermedades autoinmunes, no hay una relación que si tenés esto seguro vas a tener lo otro. Claro, claro. Ahora, la celiaquía, ¿podrías explicar a la gente en qué consiste ser celíaco? La enfermedad celíaca es una enfermedad que tiene que ver con una alteración en las vellosidades del intestino, y entonces eso dificulta la absorción de algunos nutrientes, y tiene que ver con la intolerancia básicamente a algunas harinas, ¿no? Pero no tiene la gravedad que puede tener la diabetes, no tomada a tiempo. Sí, obviamente. O sea, obviamente si un paciente no tiene buena absorción de ciertos nutrientes, igual va a tener déficit que puede en algún momento poner en riesgo. Pero bueno, son enfermedades que hoy, porque la enfermedad celíaca nos dimos cuenta que la prevalencia en la población era más alta de lo que se suponía, y entonces la pensamos con más frecuencia, pero de hecho hay adultos de 60 años que uno recién les diagnostica la enfermedad celíaca. ¿Y toda la vida fueron celíacos? Claro, y más que tener la panza hinchada o algún dolor abdominal o alguna diarrea ocasional, la pasó sin mayor cosa, ¿no? Eso no pasa con la diabetes. ¿Cuáles son, digamos, las otras enfermedades que se van a relacionar con la diabetes? O sea, una diabetes no cuidada o mal cuidada, podríamos decir. ¿Qué otro tipo de riesgo le puede traer al paciente? Porque sé, por ejemplo, que está muy relacionado con el tema de la vista. La diabetes se relaciona con lo que se llama micro y macroangiopatía, que son enfermedades de las arterias, ¿sí? La microangiopatía tiene que ver con el daño en la retina, la retinopatía diabética, en los riñones, la nefropatía diabética, y la neuropatía diabética, que es la afectación de los nervios periféricos y los nerviositos encargados del buen funcionamiento del corazón o del tubo digestivo. Y después tenés la macrovascular, que tiene que ver con el infarto, que es la causa mayor de muerte en el paciente diabético, claro. El cerebrovascular y lo vascular periférico, la arteriopatía. O sea que es como si fuera algo que se va expandiendo si no está bien controlada, es la y va afectando a otros órganos. Sí. Estas son las complicaciones de una diabetes mal controlada. Mal controlada y mal curada. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de tabaquismo. Ya volvemos. El Nuevo Mundo propone nuevas vibraciones, nuevos encuentros, nuevas formas de descubrir personas y lugares llenos de luz y revelaciones, invisibles, pero tan reales como la fe que los guía. Patricia Giuffré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus 2 primeras creaciones, 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. Bueno, recién en el recreo dijiste algo muy interesante, y vamos también a desmitificar lo que es el estrés, porque todo el mundo, porque a lo mejor
pasó nervios haciendo cola en el banco y ay, me estresé, estoy re estresado. Y todo el mundo cree que el estrés, o sea, es algo que es normal que cualquiera se estrese en cualquier momento, y no es así. Me imagino que no es ese tipo de estrés el que te puede llegar a ocasionar un coma diabético. A ver, aclárame esto. No, primero, estrés es cualquier situación que saque al cuerpo de un equilibrio. Sí. Entonces hay estrés agudo, esto que vos decís, la cola del banco es un estrés agudo. Hay estrés crónico, con una patología crónica o con un estado de laburar en un lugar donde uno está incómodo durante 20 años, un estrés crónico, y eso no necesariamente va a llevar al desarrollo de la diabetes, ¿sí? O sea, esto es un factor más de riesgo, junto con los otros que hablamos, como para detonar a lo mejor un cuadro de hiperglucemia. Pero un estrés agudo, por ejemplo, sería estar en una situación de pánico. Un accidente, por ejemplo. Un accidente, perder a un ser querido, y obviamente que eso te afecte muchísimo, que también te puede generar otro tipo de patologías. Bueno, eso lo estábamos hablando hoy justamente en la escuela, de hay gente que se toma muy a pecho esta situación, y yo porque hoy estaban, ¿no? Viste que se comentan los partidos y demás, y yo le decía que no, que yo lo tomo como lo que es una competencia, pero no puedo involucrar mi vida en algo, digamos así, por cualquier razón no se puede involucrar la vida de uno. Yo lo pienso así, ¿no? Y yo contaba la experiencia que mi papá era médico clínico, ya está fallecido, pero que en el Mundial del año 78 un vecino se murió mirando la televisión de un ataque que le dio gritando un gol de Argentina. Ajá. Y tuvo que salir mi papá corriendo a asistir. Bueno, cuando llegó ya estaba muerto el hombre. ¿A qué grado la persona se llega a involucrar? Y me parece que eso no es beneficioso para nadie. ¿Qué opinás? Y bueno, beneficioso si se infartó no es. Ahora, el manejo del estrés es una cosa que no es tan sencilla también. O sea, uno puede sugerir algunos ejercicios de relajación, hacer más actividad física aeróbica, hacer cosas que nos gusten. Un tratamiento psicológico, para ver por qué eso me mueve tanto por dentro, ¿no? Porque son reacciones que a veces tienen que ver con la personalidad, o sea, a veces muy primarias, diría yo, ¿no? Tal vez que llegar a involucrarse tanto al punto de morirse de un infarto de un gol que hace... Me parece que es excesivo, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista del daño... Yo diría que sí, la verdad es inevitable. Vamos a hablar ahora de tabaquismo, porque vos también estás en esa área. ¿Y por qué en algunas personas, porque no en todas tampoco, el cigarrillo es totalmente esclavizante? Hay personas que fuman muy poco, hay personas que lo dejan cuando quieren, y hay otras personas que llegan a la muerte fumándose el último cigarrillo, no lo quieren dejar. ¿Por qué? Porque es una adicción. El tabaquismo es una adicción. Y por definición eso es una adicción. O sea, un consumo repetido de una sustancia que cuando la querés dejar es dificultoso porque te genera síntomas, ¿sí? Claro, pero ¿por qué en algunas personas opera de tal manera que lo lleva a la muerte y no lo quieren dejar y en otras? Porque depende mucho de la motivación. O sea, fumar es fumar. 1, 10, 15, 20, o sea... Es tan adicto el que fuma 1 como el que fuma 30 cigarrillos, ¿sí? Porque la definición de adicción es cuando vos querés sacar ese 1. Y hay personas que vos decís, bueno, a ver, está fumando 1, 2, 3, yo creo que si usted hace un esfuerzo, lo puede dejar, no puedo. Aunque sea ese único cigarrillo, lo tengo que fumar. Porque ese un cigarrillo implica el único momento del día que a lo mejor esa persona está... en otro mundo. Sí, o sea, entonces... se relaja. Exacto. Baja el nivel de ansiedad. O sea, esto no solo tiene que ver con la nicotina, tiene que ver con muchas cosas. Ser adicto a el tabaco en este caso. O sea, claro. Es una sustancia o es un objeto, el cigarrillo o el tabaco en cualquiera de sus formas, que es depositario de un montón de cosas de los seres humanos. De un montón de emociones, de un montón de o sea, el fumador fuma cuando está triste, cuando está contento, cuando está ocioso, cuando está entretenido, cuando está ansioso. Inmediatamente también agarra el cigarrillo para descargar los nervios, ¿no? O sea, es un gran... ¿la nicotina tiene esa capacidad de bajar la ansiedad? No. ¿Ah, no? No. Si es algo que no es la nicotina, es un ansiolítico. No lo es. No lo es, rotundamente. La nicotina actúa por excitación del sistema nervioso, no es ansiolítico. ¿Y por qué la gente cuando fuma dice que se relaja? Porque cuando la nicotina se une a su receptor en el cerebro,
se libera una hormona que se llama dopamina, que es la hormona del placer. Entonces, no calma, no relaja, no alivia nada. Pero da placer. Claro, se te inunda el cerebro de placer y todo se ve distinto después del color de rosa, la Bien Rose. Bueno. Exactamente. Vamos a ver un video sobre tabaquismo. Si el señor director lo puede poner. Sustancia. Tabaco. Conocida como cigarros, cigarrillos, puros. Nombre químico o fórmula. Básicamente nicotina, aunque también contiene decenas de productos carcinógenos, como alquitranes, y más de 4.000 sustancias tóxicas, irritantes. Riesgos. Si bien la recompensa del fumador es instantánea, las consecuencias negativas más graves se producen a largo plazo. A corto plazo, disminución de la capacidad pulmonar, pérdida de olfato, mucosidad, mayor riesgo de afecciones de vías respiratorias, laringitis, faringitis, afonía, ronquera, tos. A medio y largo plazo, mayor riesgo de bronquitis, neumonía y enfisema, mayor riesgo de padecer úlceras digestivas y problemas circulatorios que conducen a arterioesclerosis, trombosis y problemas cardíacos. Y por encima de todo, la indudable relación causa-efecto entre el uso del tabaco y el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. El tabaquismo materno influye en el crecimiento fetal, de manera especial en el peso del recién nacido. Incrementa la posibilidad de un aborto espontáneo, de complicaciones durante el embarazo y el parto, y de nacimientos prematuros. El efecto del humo del tabaco en el ambiente está considerado por la OMS como uno de los mayores riesgos del entorno laboral, ya que provoca un incremento de todas las patologías de cáncer y de vías respiratorias en los fumadores pasivos. Dependencia y tolerancia. La nicotina es una de las sustancias con mayor nivel adictivo, similar a la heroína o a la cocaína. De ahí que muy pocas personas puedan controlar su consumo fumando de vez en cuando. Síndrome de abstinencia. Aunque el 70% de los fumadores afirman querer dejarlo, no es fácil. Al dejar los cigarrillos, los síntomas comunes son, entre otros, deseo vehemente de fumar, tensión, irritabilidad, dificultad para concentrarse, somnolencia y, paradójicamente, insomnio. Aumento del apetito, dolores de cabeza, aumento de la tos y las expectoraciones. Tendencias de consumo. Junto con el alcohol, es la sustancia adictiva que más se consume y más problemas sanitarios acarrea en el mundo. El tabaco es consumido a diario por más de 1/3 de la población de más de 14 años. Su consumo desciende entre los varones adultos y crece entre las mujeres. Los jóvenes, chicos y chicas, se inician antes. La adicción a la nicotina está detrás de la muerte en unas 390.000 personas en la Unión Europea, unas 40.000 en España, por males directamente relacionados con el tabaquismo. Situación legal. Aunque es una droga legal, generalmente no está permitida la venta de tabaco a menores de 18 años. Existen restricciones de consumo en lugares públicos. Particularidades. En los países desarrollados, crecen las iniciativas para limitar la extensión del consumo del tabaco y sus consecuencias. Restricción de las tasas de nicotina, dióxido de carbono y alquitrán admitidas en los productos comercializados. Control de la publicidad. Restricción en la venta y aumento de los lugares donde no se permite fumar. Transportes públicos, centros de enseñanza y de salud, salas de espectáculos. Advertencias en los envases de los productos comercializados sobre los efectos del consumo, así como obligatoriedad de información sobre su contenido. Aumento en el nivel de concienciación sobre los efectos del consumo, especialmente sobre los fumadores pasivos. Aumento de tasas e impuestos a los consumidores. Reclamaciones a las tabacaleras que provocan una concienciación sobre el problema y en ocasiones fomentan cambios legislativos. ¿Es verdad que el fumador pasivo corre tanto riesgo como el activo? Sí, lamentablemente sí. Por eso
la importancia de hacer cumplir la ley, ¿no? Eso somos todos responsables. Hay mucha tolerancia todavía en la mayoría de los ambientes con el humo de tabaco. Claro, aunque ya ahora se está cada vez limitando más los espacios donde se puede en ese sentido, fumar. La verdad que la ley ha costado y sigue costando, pero ha sido muy importante para proteger al que no fuma. Claro. Realmente. Y la madre embarazada fumadora, ¿no es cierto? ¿Fumadora o expuesta al humo de tabaco? ¿Fumadora o expuesta al humo de tabaco? O expuesta, pero fumadora, la mujer que está embarazada y fuma, ¿le transmite al chiquito algún tipo de patología? Sí, tal cual veíamos recién. Fumar o estar expuesto al humo de tabaco expone a niños de bajo peso al nacer, de problemas placentarios, ¿sí? De infecciones perinatales, de muerte súbita del lactante, una de las causas más frecuentemente asociadas a la muerte blanca. Realmente es un problema grave, porque la verdad que si hay una víctima inocente... Es la criatura. Sí. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de los centros que se dedican a luchar contra esto, y lo que pueden hacer los fumadores para dejar de fumar. Inclusive he escuchado que hay ahora unas gotitas, no sé si todo eso realmente sirve o no. En el próximo bloque te lo pregunto. Ya volvemos. Some green, red roses too. Bueno, estábamos hablando entonces de lo que te pregunté, cuáles son los centros a los que puede recurrir un fumador o a qué tratamientos puede recurrir. Bueno, centros, la mayoría de los hospitales públicos tiene equipos de cesación tabáquica. Muchas obras sociales también los están teniendo. Esto es un problema que le provoca mucho costo a la salud, con lo cual cada vez hay en más lugares. No hay un centro específico, o sea, el fumador en cualquier hospital público que vaya va a encontrar ayuda. La gente del ALSEC hace muchos años está trabajando con esto. Muchos lugares públicos y privados que hacen tabaquismo. Esto no va a ser un problema para que quiera dejar de fumar. Y tratamientos de gotitas, yo he escuchado, han pasado la publicidad. ¿Son realmente efectivas esas gotitas que...? Los tratamientos para ayudar a la gente a dejar de fumar son todos efectivos, los que tenemos reconocidos, ¿sí? Tenemos sustitutos de nicotina, ¿sí? Chicles, parches, spray nasal, caramelos de nicotina. En este país tenemos estas formas. Ah, no sabía que existía todo eso. Sí. ¿Caramelos de nicotina? Sí. Caramelos, chicles, spray nasal. ¿Pero para qué? ¿Para que el fumador sienta el gusto igual que como si fumara? No, sirve para la deshabituación. Cuando alguien está queriendo dejar de fumar, para no tener síntomas de abstinencia, uno usa una dosis conocida, administrada en forma también conocida, para que gradúe y vaya descendiendo el consumo. Sí, y esos cigarrillos que hay ahora, que escuché que hay gente que, no sé cómo se llama, cigarrillos electrónicos. El cigarrillo electrónico, nadie que hace tabaquismo recomienda el uso del cigarrillo electrónico, porque parte muy importante de ayudar a alguien a dejar de fumar es deshabituarlo a todo, a lo conductual, a lo ritual. Entonces, un objeto que es igual que un cigarrillo, que saca humito como el cigarrillo, que tiene nicotina y que además, o sea, repite todo lo gestual. Entonces al final no sirve eso. Ninguna no es aconsejable. No, ninguno de nosotros que hace tabaquismo aconseja el uso del cigarrillo electrónico como tratamiento para ayudar para poder dejar de fumar. No. Tenemos otros videitos para pasar. Si podemos ver el primero, por favor. Tan solo a los 20 minutos de haber dejado de fumar, la tensión arterial y el pulso se normalizan, y pasadas 24 horas, el monóxido de carbono ha desaparecido del organismo y los pulmones empiezan a trabajar para eliminar las partículas acumuladas. Una vez pasadas 48 horas, las terminaciones nerviosas se ajustan a la ausencia de nicotina y las habilidades y sensaciones del gusto y del olfato empiezan a volver. Será cuando el individuo lleve 72 horas sin consumir un cigarrillo, cuando el paso del aire que va hacia los pulmones se facilita, ya que los conductos que lo llevan se relajan, haciendo que la respiración se haga más fácil y que aumenten los niveles de energía.
Si la persona consigue continuar sin fumar, notará cómo a las 2 semanas su circulación y tolerancia al ejercicio comienzan a mejorar. Al llegar a los 3 meses, será la función pulmonar la que aumente un 10% y la tos y la dificultad para respirar comienzan a disminuir. Llegado a este punto, el exfumador se siente más en forma y más fuerte, y si alcanza el año sin fumar, su riesgo de enfermedad cardíaca desciende a la mitad del de un fumador. Eso significa que se han reducido a la mitad las posibilidades de sufrir un ataque al corazón. Finalmente, a los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a menos de la mitad de aquellos que continúan fumando, y lo hace también la incidencia de otros cánceres como el de boca, garganta, esófago, vejiga, riñón o páncreas. A los 15 años sin fumar, el riesgo de ataque al corazón ya es igual al de una persona que nunca ha fumado. Bueno, la verdad que es alentador. Sí. Es alentador. ¿Qué es el enfisema pulmonar, Silvia? Es una patología asociada a bronquitis crónica, es una destrucción del parénquima pulmonar que lo convierte en unidades que nos sirven para la oxigenación. Ajá. Y es una de las formas de ¿Y es reversible? ¿Se puede revertir el enfisema o ya es crónico? Una vez que está el daño provocado, no se revierte el daño, lo que se mejora es la capacidad funcional, ¿sí? O sea, cuando se deja de fumar, el daño que está hecho uno lo puede mejorar optimizando la actividad física, ejercicios pulmonares. Por supuesto, todo va a depender del momento, ¿no es cierto? No es lo mismo tener una cosa leve que tener un pulmón un daño muy... De todos modos, muy profundo, muy serio. Esta es la patología por ahí que la gente más asocia al tabaquismo, que es la patología respiratoria. Sin embargo, la mayor causa de muerte por el tabaco es vascular, es cardiovascular. O sea, la mayor parte de los fumadores se muere por causas cardiovasculares. Por supuesto, después está todo, secundariamente todo el daño pulmonar, que es lo más conocido, porque el impacto directo del humo de tabaco es sobre la vía respiratoria, pero la verdad que el impacto más grosero del tabaco tiene que ver con el daño vascular. Cardiovascular. Bueno, vemos otro videito. Did you know that thousands of men are impotent because they smoked? Probably not, because they don't like to talk about it. Every cigarette you smoke causes fatty deposits that restrict the flow of blood to your penis. And this damage is happening right now. Other people smoke is a nuisance. Having to go to hospital, that's a nuisance. Chemotherapy is a nuisance. So is losing your hair. Dying. That's a bit of a nuisance as well. Passive smoking isn't just a nuisance, it's a killer. Juan perdió un 17% de su capacidad pulmonar. Juan tiene un 30% más de riesgo de padecer cáncer de pulmón y un 30% más de posibilidades de padecer un infarto. Juan no fuma. El humo de tabaco enferma al fumador y al no fumador. No fumes en ambientes de trabajo. Nos beneficia a todos. Bueno, Silvia, la verdad que me parece que hemos hecho una campaña contra el cigarrillo y también hemos tratado de poner un poco de luz al tema de la diabetes, ¿no es cierto? Sobre todo concientizar. Y acá desde el programa tratamos de concientizar qué es lo que se puede hacer. Es la mejor arma para luchar contra esto. No fumar. Y se puede. Y se puede, claro que se puede, sí. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por habernos donado tu tiempo, por habernos hecho estas explicaciones tan valiosas y haber echado luz sobre temas tan interesantes como es la diabetes y el tabaquismo. Muchas gracias. Gracias a vos. Y nosotros nos vamos al cierre del programa. Para cerrar el programa me gustaría dejarte esta frase de un ex fumador que dijo una vez: no sabes cuánto te esclaviza el tabaco hasta que intentas dejarlo. Espero que este programa te haya servido para ver que no tenés que fumar. Será hasta una nueva emisión de Protagonistas, Dios mediante. Gracias.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue